Bueno, queridos patitos, vamos a ir a Derecho Administrativo, la actividad de ordenación. Quizá sea un campo que no conozcáis, pero es también importante porque afecta a las relaciones entre la sociedad, el Estado y los procedimientos. Por tanto, ciertamente vamos a ello. Actividad de ordenación, ordenación de las actividades privadas. En toda sociedad hay intereses generales. La administración tiene por función satisfacer esos intereses generales. Cuando un particular actúa, lo hace movido por su interés personal, actividad del particular. Puede que los intereses particulares lesionen los intereses generales, actividades de la administración. Interés general, importante, tanto que se ocupará ella directamente las actividades tendentes a conseguirlo. Por ejemplo, los servicios públicos las asume directamente. Mayoría de actividades para particulares, finalidad paralela al interés general, actividad de los particulares dirigida en paralelo al logro del interés general. Y la administración lo estimulará, por ejemplo, asociaciones culturales, cultura, y la actividad se lleva mediante subvenciones, actividades de los particulares que al menos potencialmente pueden lesionar el interés general. Aquí entra la actividad de ordenación de la administración. Lo que hace es restringir la libertad o derechos sin sustituir la actividad de los particulares. Los principios del régimen jurídico de las técnicas de ordenación. Principios de carácter formal. Preservar la ley. Principio de especificación. Reserva de la ley es que la habilitación de la administración debe venir a través de una ley. Debe ser una ley la que autorice la administración. Esta ley o norma con valor de ley puede remitirse a un reglamento ejecutivo en desarrollo de la ley. Especificación. En la corrección, habilitación concentra, ¿no? Por todo, no son poderes generales de intervención, se han de entender de manera descriptiva y no habilitante. Principios de carácter material. Proporcionalidad se refiere a los instrumentos de la administración. Las técnicas concretas que atribuyen la habilitación han de ser principios proporcionales a la finalidad perseguida. Si con enviar a 5 policías en vez de a 3 brigadas del ejército se consigue el objetivo, en favor libertatis se refiere cuando existe pluralidad de técnicas, se eligiera la fórmula menos restrictiva o gravosa para el particular cuando hay varias posibilidades. Técnicas de información. Persiguen que la administración tenga información sobre existencia, actividades, funcionamiento y demás circunstancias de los sujetos. La finalidad es tener información, conocimiento puede ser útil a la hora de llevar a cabo políticas públicas concretas. Deber de identificación. Datos relativos a las personas físicas. Inscripción en el registro civil, DNI, afiliación a la seguridad social, censo, padrón, hacienda. Datos relativos a las personas jurídicas, registro de alcance general, todas las personas jurídicas, sea empresa, registro mercantil, partido, registro de partidos políticos, asociación, registro de asociaciones, registro sectorial de alcance sectorial para la autorización del desempeño de sus actividades. Deberes formales y documentales. En algunos casos, las asociaciones, empresas, ámbitos profesionales, deben hacer constar su actividad en documentos previamente cumplimentados, elaborados y conservados. Ámbito fiscal. Profesionales como contribuyentes en libros, registros, ámbito comerciales, individuos y sociales, comerciantes, llevar la contabilidad según el Código de Comercio, deberes de comunicación, circunstancias o hechos ajenos a la persona obligada, pero que es necesario ser comunicado, como un médico que constata que hay mucha gente con meningitis. Circunstancia o hechos que afectan a la persona obligada, como las empresas que cotizan en bolsa. Si decidieran variar sus estatutos, debieran comunicárselo a la comunidad del CNMV, antigua Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las técnicas de condicionamiento. Hay actividades prohibidas para los particulares, aunque la administración puede dar su permiso para que sea permitida. Las comprobaciones, el algo reglado como contrapunto a la discrecionalidad. La administración debe mirar en la norma y observar si los requisitos se cumplen. De esta decidirá si es o no permitido. Las acreditaciones se refiere a los requisitos de aptitud de una persona, o se cumple o no se cumple para sacar título universitario, por ejemplo. Las homologaciones se refieren a las condiciones de idoneidad de un objeto. Se
toma un modelo predefinido con sus características y para homologar se observa si cumple o no cumple las características básicas del modelo original. Las autorizaciones. Concepto y naturaleza y actividades prohibidas. La administración puede dar su autorización en virtud de la cual puede levantarse la prohibición para ese caso concreto y para esas personas determinadas. Clases de autorización. Las autorizaciones tienen carácter declarativo, que no lesionan el bien público o interés público, que establezcan condiciones en la administración al desarrollo de la actividad. Actividades regladas o discrecionales. La administración puede hacer casi lo que quiera dentro de unos límites legal constitucionales. La ley le permite a la administración un amplio margen de maniobrabilidad. Simples o operativas. Las simples se refieren a una conducta concreta, una carrera atlética. Se da control inicial previo. Operativas, actividad que tiene una vida prolongada. Una empresa, un partido político. Hay un control inicial y sucesivo a lo largo de la vida de la empresa, de la actividad, mientras dure su existencia. Autorización. Personales, concedida a una persona concreta. Plaza de parking para minusválidos. Carne de conducir, por aptitudes o cumplimiento de requisitos. Reales, cosas. Cuando los objetos cumplen ciertas condiciones. La ITV en relación con el coche. Mixtas, combinación de lo personal y lo real. Autorización para abrir una farmacia. Requisitos del local, las aptitudes personales que van a estar al frente. Régimen jurídico de las autorizaciones. Regulación de las normas sectoriales. La norma que regula cada sector. Regulación de pesca para poder pescar. Regulación de empresa para abrir una. No obstante, el Real Decreto 1778/1994 del 5 de agosto se aplica a aquellos sectores en los que no haya regulación sectorial en torno a las autorizaciones, norma subsidiaria. Otorgamiento. Las autorizaciones culminan un proceso administrativo iniciado por interesado de procedimiento administrativo iniciado de oficio. En dos opciones. Silencio administrativo es positivo. Genéricamente se concede. Transmisibilidad. Personales, no, imposible. Reales, sí. La concesión de llevar a cabo una actividad empresarial o vender el coche que deba pasar la ITV. En ambos casos deberá haber una renovación periódica. Las comunicaciones previas con reserva de oposición. Se requiere comunicación a la administración previa a la realización de la actividad, enviando un papel, manifestación. Si la administración no nos responde y hay silencio positivo, pues no es necesaria la autorización. Las técnicas ablatorias suponen una intervención más intensa de la administración quirúrgica. No se limita a condicionar una actividad, sino, cuando menos, limitar los derechos de los individuos, cuando no suprimirlos. Las técnicas de disminución o privación de situaciones activas, situación favorable al individuo, derechos que tenemos reconocidos y que la administración puede limitar. Limitación o ablación parcial de derechos, diferenciación entre limitación y delimitación de derechos. Delimitar un derecho es definir en qué consiste, decir cuál es el contenido de ese derecho, pudiendo incluir límites. Limitar un derecho partiendo de que ese derecho está delimitado. En situaciones excepcionales se puede eliminar algún contenido de ese derecho. Tres formas de limitación. Prohibición en la forma de ejercicio de ese derecho, por ejemplo, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Puede constituir la privación de algunas de esas facultades características de derechos en cuestión. Artículo 11, Ley del Estado de Alarma, excepción y sitio. Imposición de deberes especiales para el ejercicio de determinados derechos, finanzas. Régimen jurídico. En cuanto al régimen jurídico, se aplican los principios de relatividad, de actividad ordenadora, reserva de ley, especificidad, principio de especificación, proporcionalidad, favor libertatis, indemnización, principio de igualdad, más sacrificio personal en bien de si la comunidad, tras haber sido obligada por la administración, sacrificio para la colectividad. Privación total de derechos. Se refiere a cuando la administración te quita ese derecho a una persona concreta en una circunstancia estando en vigor legislativamente ese derecho. Expropiación forzosa siempre da lugar a una indemnización. Transferencias coactivas son la realidad contratos forzosos.
La administración impone un contrato, se pretende tomar medidas porque regular algo más amplio, ordenar la economía. Por ejemplo, va a adquirir toda una cosecha de trigo, obligará a los productores a venderle a un precio toda la producción, o la táctica del tanteo retracto, por ejemplo, un bien cultural, Picasso, un cuadro. El primer sujeto que tiene derechos a ofrecer una oferta es la administración preferente de la, ciertamente, de la administración. Hay preferencia de la administración. Obviamente sin indemnización. Comisos. La administración te puede quitar instrumentos para conseguir algo ilegal, un fin ilegal con medios ilegales. Producto final obtenido, por ejemplo, drogas. Ambos dos, lógicamente sin indemnización. Las técnicas de creación, ampliación de situaciones positivas, situaciones pasivas desfavorables. La creación de obligaciones, la administración tiene derecho a obligar a otro sujeto particular a hacer o dar algo. Administración particular, derecho a hacer o dar, beneficiario. El beneficiario será la propia administración. Artículo 31.3, Constitución Española, reserva de ley. Obligaciones de dos tipos. Prestaciones personales, se impone el hacer algo, obligación de hacer algo en el servicio militar. Prestación social sustitutoria, ambas, después de José María Aznar, suspendidas en la práctica. Prestaciones reales, obligar a dar, por ejemplo, los impuestos, cuotas de la seguridad social, la creación e imposición de deberes, administración, imposición particular, beneficiario, colectividad. Se podrá hacer por ley, por reglamento o por acto administrativo. Imposición reglamentaria de deberes. El reglamento establece los deberes que se pueden imponer y se dan tres potestades a la administración: potestad intimidatoria o recordatoria. Contenido total, reglamentos, por ejemplo, la campaña publicitaria de elementos recordatorios. Potestad de requerimiento, acto de corrección del deber, potestad sancionadora y un deber que debemos cumplir y quizá una sanción. Imposición de deberes mediante actos administrativos. Son órdenes, están dando una orden, norma, potestad genérica. En virtud de dicha norma, la administración ordena actos concretos, clasificación de órdenes singulares a una unión, a una persona, generales a la colectividad, positivas, mandatos, negativas, prohibiciones, preventivas con anterioridad al hecho, finalidad, disminuir los riesgos para evitar un mal mayor, directivas, se establece una conducta para lograr un fin, sanidad, salubridad, por ejemplo, sacrificio de las vacas locas, represivas, se pueden eliminar una situación ilícita, suele acompañar sanciones. La actividad de ordenación de relaciones jurídico-privadas, cuestiones generales, relaciones personales y familiares y patrimoniales, se regulan por ley. Autonomía de voluntad, el juez decide, aunque se prevé también la intervención de los poderes públicos. La actividad registral, cuando, en fin, es que tienes que inscribirte, registrarte, propiedad de empresa, por muy privado que sea, interviene la administración. La actividad de formalización y control de negocios jurídico-privados. La dación de fe pública. Hay determinadas personas, terceros, que pueden participar en un negocio privado y que no participan en el negocio jurídico, de tal forma que el papel redactado por esa persona tiene valor probatorio. Redactan un papel y dan fe del hecho. Por ejemplo, notario, que cobran aranceles no de los presupuestos generales, son trabajadores de la administración, pero no son funcionarios del todo o lo son con sus propias peculiaridades. No es obligatorio en todos los casos. La actividad de control interviene obligatoria en la administración y es tras la intervención cuando el negocio jurídico adquiere eficacia. Fusión de cajas de ahorros, permiso de la administración. La actividad constitutiva, nivel máximo de intervención de la administración, es en ella misma la que crea la situación jurídico-privada. La actividad arbitral, resolución de conflictos. La administración es árbitro en situaciones determinadas. Por ejemplo, los tribunales de agua de Valencia. No jueces, sino la administración, con carácter previo a acceder a los tribunales, al juez y la justicia ordinaria. La actividad prestacional o de servicio público. Actividades por las que la administración nos proporciona unos servicios y prestaciones. La actividad prestacional es aquella por la que la administración, sin limitar ni incentivar la actividad privada, satisface directamente una necesidad pública mediante la prestación de servicios a los administrados.
establecimiento de los servicios públicos, límites a la creación de los servicios públicos, la mera asunción y reserva de actividades, artículo 128, párrafo segundo, 128.2, Constitución Española. Dos manifestaciones de la actividad, mera asunción de actividades, dos supuestos, una habilitación es decir, una autohabilitación para entrar en el mercado y asunción de poderes por parte de la administración para ordenar y disciplinar una actividad. Resumen de actividades. Solo la administración puede ofertar. Órganos administrativos, entes administrativos, concesión de la administración. Actividad nueva, por ejemplo, Internet a partir de 1992. Actividad vieja con indemnización. También, por ejemplo, Internet 2002. Régimen jurídico. Mera asunción de actividades, reserva de actividades, sometido a dos límites. Formal, trámites, estas cosas. Material, no se puede convertir en silencio, en servicio público, actividades que conciernan a las libertades y derechos de las personas. Además de estos límites, cabría señalar dos restricciones. Servicios esenciales, en el sentido de que se entiende que la administración va a hacer uso de esta reserva cuando se va a ofrecer un servicio esencial de la comunidad. Depende de las valoraciones políticas de cada momento. Por ejemplo, agua, sanidad, educación, ejército. Prohibición de los monopolios comerciales. CAMSA, antes de la entrada en la Unión Europea. El derecho de los ciudadanos a los servicios públicos. Legislación local, ámbito local. Hay un derecho formal, subjetivo, a solicitar servicios públicos. Ley de bases del régimen local, artículo 26. Obligación a ciertos derechos a la administración local a darse ciertos servicios públicos a los ciudadanos. Se da también el derecho a reclamar servicios públicos a la administración local. Reclamación de administración, 3 meses. Ciudadanos pueden interponer contencioso administrativo, condena a la administración por inactividad y no establecer el servicio público solicitado. Legislación estatal autonómica y autonómica. Artículos 39, 51, Constitución Española, principios rectores de la política social y económica, no obligación por parte de las administraciones, no derecho subjetivo a reclamar, pero, junto con el artículo 53.3 de la Constitución Española, leyes, principios deben traducirse en derechos a través de la ley. Establecimiento por norma jurídica, en la mera asunción de la actividad, autolimitación, es decir, autohabilitación será un reglamento. Asunción de poderes de ordenación y disciplina se exige que sea por ley. Si es la reserva de actividades, la reserva deberá hacerse por ley, 128.2 Constitución Española. Es importante que exista cobertura presupuestaria y partida en la ley de presupuestos. Gestión de servicios públicos, reglas generales, pues gestión propia, pues órganos administrativos, entes institucionales. Gestión contractual, pues contrato de gestión de servicios públicos a través de una empresa privada deberá tener un contenido económico. Regula derecho administrativo, funcionamiento, relaciones con los ovarios, relaciones con unos o varios, contratación de personal, bienes, contrataciones, derecho privado, esto se refiere al derecho privado, la contratación de personas, bienes, contrataciones, usuarios, ciertamente, empresa privada, gestión, administración, titular del servicio público, gestión, regula derecho administrativo, gestión contractual. La administración establece el servicio público, pero será una empresa privada quien lo gestione. Régimen jurídico del contrato, norma aprobada por cada servicio público, ley de contratos de las administraciones públicas, modalidades a través del artículo 156 de la ley de administraciones públicas. Concesión, actividad prohibida para sujetos privados. Concesión administrativa, privado. Gestión interesada, en cuya virtud la administración y el empresario participan en el resultado de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato. Gestión mixta, es una asociación, no crea una nueva entidad. Concierto con persona jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público que se contrate. Sociedad de economía mixta, en las que la administración participa por sí o por medio de una entidad pública en concurrencia con personas jurídicas. Se crea una nueva entidad, una empresa nueva de capital mixto, público y privado. Contenido del contrato. Administración de empresa, derechos y potestades de la administración. La propia administración establece las características del servicio y puede modificarlas. Poderes de policía.
establece que tarifas se pueden cobrar al usuario. Tiene la potestad de intervenir al servicio público. Artículo 166. Puede decidir suprimir el servicio público, acabar con él, desaparece, o reasentarlo, es decir, rescindir el contrato unilateralmente por parte de la administración con indemnización. Eh, rescatarlo, quiere decir. Rescatarlo. Derechos y obligaciones del contratista. Prestación de servicio público según las características de la administración. Cuidar del bien, del buen orden del servicio público. Indemnizarán por los daños producidos siempre que la empresa gestora sea responsable. Percibir la contraprestación económica prevista en el contrato. Derecho a percibir compensación por los daños producidos por la modificación del servicio público. Extinción del contrato. Transcurrido el plazo de duración del contrato, artículo 157, no tendría carácter perpetuo o indefinido. Plazo, pues elemento esencial del contrato. Causas de extinción anticipada, pues supresión y rescate. Demora de más de 6 meses por parte de la administración en darle la contraprestación económica o bien en darle la ayuda auxiliar que necesita el contratista para llevar a cabo la buena gestión. Imposibilidad de llevar a cabo el servicio, explotación por acuerdos posteriores de la administración. Reversión. Extinción del contrato. Una vez llegado a este punto, los medios utilizados por la empresa privada deben ser devueltos a la administración. Obras e instalaciones. Cláusula obligatoria en todo contrato de este tipo. El régimen jurídico, estándares generales del servicio público, 3 principios: continuidad, mutuabilidad o adaptación e igualdad. Continuidad, que no es igual que permanencia. Regularidad en la prestación de servicios. Mutabilidad o adaptación, nivel óptimo. Igualdad, artículo 14, Constitución Española. Igualdad de acceso y disfrute. Usando criterios objetivos podría autorizarse la desigualdad de trato, cuando el objetivo sea favorecer a colectivos desfavorecidos y en desventaja de partida. Mujeres, minusválidos, gitanos, indígenas, aborígenes. Estatuto del usuario. Relación jurídica. Naturaleza predominantemente objetiva de la relación. No hay lugar a la autonomía de la voluntad de los particulares. La autonomía es previa a la intención de uso del servicio público. Las condiciones están establecidas. No hay margen para la negociación. Naturaleza pública de la relación es una relación en la que se aplica el derecho administrativo. Formalización del contrato. Empresa, gestión, usuario, publican acto administrativo, unilateral, privada, contrato, situación especial de sujeción del usuario, derechos del usuario, norma reguladora de cada servicio público, normas genéricas, derecho de acceso a dicho servicio público, puede consultar y resultar condicionado, cumplimiento de requisitos, acceso a la información automático, por ejemplo, enfermo, puede acceder a pues al club llamado hospital. Colectivo restringido, condiciones de aptitud o idoneidad. La administración tendrá que verificar ingreso a la universidad, capacidad del servicio público inferior al número de usuarios, criterios para discriminar pues por méritos. Puede discriminar gente por méritos, por régimen de cola, es decir, el gasto en tiempo para acceder al suministro. Derecho de acceso, correlativa a situación de deber. Tienes derecho si has cumplido con tus obligaciones. Por ejemplo, las pensiones. Derecho al disfrute del servicio público, condiciones de calidad y cantidad del servicio público, participación en la gestión del servicio público, obligaciones del usuario, observancia de reglas, abono de contraprestaciones, la actividad promocional o de fomento. Por ejemplo, Francisco Álvarez Cascos. De la administración, introducción. Francisco Álvarez Cascos porque fue ministro de Fomento, como lo fue el señor ministro. ¿Cómo era este socialista? Bueno, da igual, no pasa nada. Valenciano, el de la maleta con Delcy Rodríguez. Segunda mitad del siglo XX, cuando se generaliza el Estado social y de derecho, cuyo objetivo es la consecución del bienestar de los ciudadanos, para lo que se les
podrá a su disposición unos bienes, unos servicios públicos. La administración pues tendrá el tema de la satisfacción de intereses públicos. Determinadas actividades de los particulares coinciden con los intereses públicos y la administración los estimula, porque no se pueden poner a hacerlo ella sola. Se generaliza a todos los sectores económicos, culturales, sociales, subvenciones. El Estado, ley general presupuestaria, LGP. Y la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, en la Ley de Hacienda del País Vasco, Decreto Legislativo 1/1998, 11/11, por el que se aprueba el texto refundido de los principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Se falsea la competencia, al mercado no se le deja actuar en toda libertad. ¿Iría el socialismo? Disciplina jurídica e insuficiencias. Supuesta ajenidad respecto al derecho, carácter benéfico en sus orígenes que llevaban a creer que no era necesaria una regulación jurídica. Principios de legalidad, igualdad no se tenían en cuenta. Juridificación en la actividad, principio de reserva de ley, reserva presupuestaria, principio de igualdad, triple significado, transparencia, prolicidad y libre concurrencia. No pueden falsear las reglas de competencia. Técnica de fomento, clasificación tradicional de las técnicas hoy casi en desuso. En medios honoríficos, el honor, medios jurídicos, derecho, medios económicos, provecho. Técnicas de aportación de capital, actividad de fomento o promoción, la financiación pública de una actividad privada. Proporcionar rentas personales, por ejemplo, becas, transferencias directas, subvención, entrega de dinero a un sujeto primado, objetivo, actividades de interés público, por ejemplo, el cine. Compensar una pérdida de ingresos, por ejemplo, la PAC, la Política Agraria Común. Transferencia indirecta, inversiones para favorecer ciertos sectores. La Bienal de Máquina Herramienta, FITUR. Subvención, concepto, naturaleza, carácter. Concepto, cantidad de dinero a la administración da a los particulares por realizar una actividad. Entrega a fondo perdido. Se entiende como actividad, ayuda, subvención pública, toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por la administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por ejemplo, y sus organismos autónomos a favor de personas o entidades públicas o privadas para fomentar una actividad de utilidad o interés social para promover la consecuencia de un fin público, así como en general cualquier tipo de ayuda que otorgue con cargo a los presupuestos generales y financiadas en todo o en parte con fondos de la Unión Europea o de otras administraciones. LHPV, Ley de la Hacienda del País Vasco. Naturaleza jurídica de la subvención. Dos opciones discutidas. Relación administración-beneficiario como contrato administrativo. Relación como acto unilateral de la administración que se concentra en dar dinero a esa persona física o jurídica. Artículo 31E, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, LCAP, que niega la ley A, pues no se aplica, es por esto que surge B como opción. Carácter de la subvención, características, necesidad de cobertura presupuestaria, carácter no lucrativo de las subvenciones, no afectará a la competencia en el mercado. Artículo 87.1 TUE, Ley de Defensa de la Competencia. Artículo 19, atribuye al Tribunal de Defensa de la Competencia la potestad de investigar las ayudas otorgadas a las empresas con cargo a los recursos públicos en relación a sus efectos sobre las acciones de competencia. Partes. Administración, beneficiario. Administración, ¿quién puede conceder subvenciones? De la administración o entes públicos que se proponga establecer, conceder o modificar ayudas internas, si falsas o no la competencia, ministros de Estado, consejeros, comunidad autónoma, directores de organismos autónomos, órgano colegiado, análisis de solicitud, propuesta, resolución, decisión, resolución, sistema de gestión indirecta de la subvención, Estado, comunidades autónomas, entidad colaboradora, obligaciones, entregar el dinero a la organización beneficiaria, verificar los requisitos para el cumplimiento, justificar la aparición
de ese dinero ante la administración, someter al control, Tribunal Vasco de Cuentas, artículo 88 del TUE, Real Decreto de 1755/87, Real Decreto, procedimiento de comunicación a la Comisión de las Comunidades Europeas de los proyectos de la administración o de entes públicos que se proponga establecer, conceder o modificar ayudas internas. Beneficiario recibe subvención, obligado a realizar las actividades subvencionadas. No requisitos, por principio no, acreditarán que no tiene deudas ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Obligación, realizar la actividad, justificar las actividades realizadas ante la organización subvencionante. Sometimiento al control, comunicar la obtención de otras subvenciones, ayuntamiento, diputación, comunidades autónomas, Estado, Unión Europea, la ONU. Comunicar cualquier modificación que se dé en el proyecto. Procedimiento, principios, publicidad, concurrencia, objetividad. Publicidad, la convocatoria se ha de publicar en el diario oficial correspondiente. Se incluyen las bases, requisitos de los beneficiarios, criterios de la adjudicación, posibilidad de la concurrencia con otras ayudas, órgano competente para dictar la resolución, tribunal que hará la propuesta de resolución. Concurrencia, libre participación de todo aquel persona interesada. Concurso, evaluación de méritos. Objetividad, la distribución de fondos públicos que lleva aparejada la actividad subvencionada de la administración se hallará sometida a la utilización de baremos, parámetros o criterios objetivos que deberán ser previamente conocidos por los potenciales beneficiarios. Publicidad, concurrencia. Regulación, convocatoria, norma reguladora del procedimiento, Real Decreto 2225/93, reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones, plazo máximo de duración de este tipo de procedimiento, normalmente 6 meses, órgano colegiado, propuesta de resolución, órgano competente, 15 días desde que recibe la propuesta para emitir una resolución definitiva. Si no hay resolución y hay silencio administrativo, desestimatorio, negativo normalmente. Supuesto concreto, en el que el silencio sí es positivo, en el supuesto de que subvenciones de carácter social o asistencial renovables del tipo ingreso mínimo de reinserción. Cuantía de la subvención no debe superar los costes de llevar a cabo la actividad. Pago de la subvención, primero, llevar a cabo la actividad, llevar a cabo la administración los justificantes, pago por parte de la administración. En primer término, paga uno del bolsillo propio. Actividad, justificación, pago. Pagos fraccionados, pago anticipado. Modificación de circunstancias. Contenido de la relación subvencional. Beneficiario, derecho a recibir la subvención. Acto que crea derecho, no revocación, no es posible. Solo revisión de oficio. Obligaciones, desarrollar la actividad, justificar ante la administración los gastos, someterse al control de la administración, cumplir los requisitos. Si se incumplen una de las 4 obligaciones de la administración, puede quitar el dinero potestad sancionadora de la administración o incluso sancionar. Además, pues evidentemente quitar la subvención. Obligaciones, derechos, potestades de la administración. Obligación de entregar el dinero. Derechos. Pues bueno, también existe la potestad sancionadora. Actitud sancionadora. Introducción 25.1 Constitución Española. Tiene que haber una ley que tipifique qué conductas son constitutivas de delito, falta, infracción. Poder punitivo, delitos y faltas, tribunales de orden penal, instructor del procedimiento y sancionador. Infracciones administrativas, pues la administración. La potestad sancionadora de la administración, norma aplicable, la LRJPAC, la Ley de Regulación Jurídica de los Procesos de la Administración Común. Ley 30/1992, artículos 127 a 138, principios de la potestad sancionadora, principios del proceso sancionador. Real Decreto 1398/1993, Estado RPS, que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Comunidad Autónoma Vasca, la LEPOS, Ley Orgánica 2, no, los vascos no tenemos leyes orgánicas, solo una, el Estatuto. La Ley 2/1998 de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Con carácter supletorio, la legislación penal. Régimen de infracciones, principios que configuran el sistema sancionador. Principio de legalidad, 2 manifestaciones. Las titulares de la potestad sancionadora o principio de tipicidad,
artículo 27 de la LRJAP. LRJPAC. Del procedimiento administrativo común. Administración por ley o determinación del órgano para el ejercicio de la potestad sancionadora por ley o reglamento. Principio de tipicidad, artículo 129 de la ley RJ, procedimiento administrativo común, ley que, reúne serie de conductas que constituyen infracciones. La tipicidad consiste en la exigencia de descripción específica y precisa por la norma de las infracciones y las sanciones de las acciones, conductas concretas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que pueden imponerse por la comisión de cada conducta, así como de la correlación entre unas y otras, ley, conductas, infracción o sanciones, ley que indique las sanciones a imponer. Matización, reglamento de desarrollo de la ley, principio de irretroactividad, ley de régimen jurídico del procedimiento administrativo común, artículo 128, se aplica la norma en vigor cuando se comete la infracción. Aplicación retroactiva sí favorece. Prohibición de la analogía, artículo 129.4 de la LRJPAC. Principio de prescripción está en el artículo 132 de LRJPAC y 22 de la LEPOS, en el caso vasco. Infracciones, acudir a la norma sectorial correspondiente. Supletoriamente se aplica la 132, artículo 132 de LRJPAC o el 22 de LEPOS. Muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses. Dos posibilidades a contar desde el día de la infracción o desde el día siguiente de la infracción. Y aquí tendríamos a contar desde el día siguiente de la infracción la LRJPAC o desde el día siguiente de la infracción LEPOS. Interrupción. Iniciación del proceso sancionador con conocimiento del interesado. Si el proceso queda paralizado por más de un mes por culpa de la administración, pues el cómputo empieza a contar desde cero. Sanción. Acudir a la norma sectorial correspondiente. Supletoriamente se aplica la LRJPAC o LEPOS y, como decíamos, muy graves, 3 años en este caso, graves 2 años y leves 1 año. Desde el día siguiente que adquiere firmeza la resolución. Firmeza en vía administrativa. Firmeza cuando adquiere una resolución, ya no hay más recursos, agotar recursos administrativos cuando se agotan los plazos sin interponer recursos. En caso de interrupción, párrafo tercero, artículo 132 LRJPAC, se debe iniciar por parte de la administración un procedimiento de ejecución con conocimiento del interesado. Es una vez iniciado el proceso de culpa de la administración durante un mes o más. Los plazos comienzan a contar de nuevo desde cero. Principios de aplicación. Principio de culpabilidad o responsabilidad. Juicio personal de responsabilidad a nivel personal. Porque, por que sea posible, este juicio debe darse que el autor o autores deban ser causa de esta conducta ilícita por acto u omisión. Debe ser imputable el sujeto sin que exista nada que le pueda eximir de sus responsabilidades. Esa persona ha de ser culpable, ha debido tener la intención de hacerlo. Punibilidad. Artículo 5 LEPOS. La actividad debe estar consumada. Causas de exención y circunstancias modificatorias. Eximentes, ser menor de edad, ser discapacitado, atenuantes y agravantes. Culpabilidad y personas responsables. Artículo 3, LEPOS. Artículo 130.1, LRJPAC. Dolo, intención, culpa, negligencia, intencionalidad. Artículo 130.3, LRJPAC. Infracción cometida por varias personas. Responsabilidad solidaria. Deber de reposición e indemnización. Artículo 12 de LEPOS, artículo 130.2 LRJPAC. Multa, reposición, por ejemplo, demolición o indemnización. Procedimiento sancionador concluye con una resolución o
una orden, multa, indemnización, y perfectamente se puede dar dos resoluciones, una para la multa y otra para la indemnización, con un único recurso pudiendo ir contra dos resoluciones siempre que la primera en salir sea firme, no sea firme. Fraccionamiento, suspensión y reducción o sustitución de las sanciones. Artículo 15 del EPOS. Fraccionamiento lo sitúa la situación económica del infractor, pagar a plazo, suspensión, reducción o sustitución, procedimiento sancionador, significado, regulación, procedimiento, sanción, comprobación, garantías para inculparlo, normas que no regulan el proceso sancionador. Artículo 134 al 138 del RJPAC, principios de proceso sancionador, RPS, LEPOS, normativa, los principios constitucionales, reglas estructurales, necesidad inexcusable de procedimiento, artículo 134.1.3 LRJPAC, no hay sanción sin procedimiento, necesidad y obligación de procedimiento, artículo 62.1.e. Las partes, separación entre órganos de instrucción y de decisión. Artículo 134.2 Ley de Regulación Jurídica de los Procesos de Administración en Común. Órganos distintos. Instrucción, órgano 1. Decisión, órgano 2. Puede iniciar el procedimiento. Pero solo este último. Inicio. Artículo 30 LEPOS. Inculpados, titulares de derechos, intereses. Promover. Artículo 31. Artículo 31, LRJPAC, básico, derechos y garantías, principio de acceso permanente. Artículo 24, LEPOS, acceso al expediente, presunción de inocencia. Artículo 137.1, LRJPAC, comprobar sospechas, indicios no suficientes para condenar a alguien que acusa, debe romper a presunción que debe demostrar la culpabilidad del acusado. 137.3 LRJPAC. Documento público, prueba. No indefensión, artículo 135 LRJPAC. No autoinculpación. No se puede obligar a un ciudadano a declararse contra sí mismo. Asistencia letrada, artículo 85.2 LRJPAC. Iniciación. Artículo 11 RPS. Inicio de oficio. Órgano competente. Por acuerdo del orden de su superior. Debe de obediencia. En petición de otro órgano o por una denuncia. Sería artículo 12 RPS. Artículo 34 del EPOS. Iniciación de oficio. Artículo 35. Iniciación a instancia de parte. Solicitud de una persona. Posibilidad de rechazo o aceptación. Acuerdo de iniciación. El órgano competente debe dictar el acuerdo de iniciación. Artículo 13 RPS. Que debe contener personas responsables. ¿Quiénes son? Los hechos, la infracción que tales hechos pueden suponer y la sanción, órgano instructor, órgano competente para resolver medidas provisionales cautelares y alegaciones. El acuerdo de iniciación se debe enviar al instructor y notificar al inculpado. Posibilidad de hacer alegaciones. Si no hay alegaciones, el acuerdo de iniciar se convierte en propuesta de resolución. Las medidas cautelares o provisionales ordinarias, artículo 31 LEPOS, proceso, inicio, 6 meses, resolución, extinción de las medidas, cambio de las circunstancias, adopción de las medidas cautelares en el momento de la fijación de la resolución al caducar el procedimiento a los 6 meses. Excepcionales, artículo 32 de LEPOS, instructor antes del procedimiento toma y decreta medidas cautelares que extinguiránse a los 4 días si no se ha iniciado el proceso. Instrucción. Varias son las actuaciones a tener en cuenta una vez dictado el acuerdo de iniciación adoptado por el órgano competente. Hay que pensárselo al instructor y pasárselo al interesado con posibilidad de dar alegaciones. Artículo 16.1 RPS 15 días. Si no hay alegaciones, se presume desde el ordenamiento jurídico que está de acuerdo y el acuerdo de iniciación se transforma en propuesta de resolución. Segundo, actividades indagatorias, artículo 16.2 RPS y probatorias, artículo 17 y 10 días o 30 días, de 10 a 30 días. Investigación, pruebas, actividad probatoria, sí,
solicitud del presunto infractor, de oficio, diferencia, pruebas pertinentes, irrelevantes o improcedentes, no admisión, artículo 41, lepos, posibilidad de recurso, 3 días, interposición ante organismo, silencio negativo, competencia para resolverlo, plazo de resolución, 3 días. Propuesta de resolución, artículo 38 del EPOS, artículo 18 RPS, dictada por el órgano instructor. Dos supuestos: estima infracción o no estima infracción. Si estima infracción, hechos, personas que considera responsables, preceptos que tipificarán esa infracción, sanciones y medidas accesorias. Si no estima infracción, pues lista de aquí al lado, lista de aquí al lado, más motivos, más propuestas de solución. Sí, esta es la parte que le interesará al interesado, que es la propuesta de solución. Audiencia al interesado, vista y audiencia, artículo 39 del EPOS, expediente al órgano competente para resolver, artículo 33 del EPOS, en cualquier momento de la instrucción. Error de imputación, ¿qué puede pasar? Finalización del proceso, terminación. Actuaciones complementarias. Actuaciones bajo el artículo 42 del EPOS, artículo 20 RPS, órgano competente por instrucción insuficiente del órgano instructor, por ejemplo, absolución, carece de competencia, sanción, resolución, artículo 43.5, la resolución es ejecutiva cuando sea firme en vía administrativa, artículo 43 del EPOS, 6 meses, si no hay resolución, caducidad del procedimiento, artículo 44.2 de LRJPAC, artículo 138.3 de LRJPAC, resolución ejecutiva cuando ponga fin a vía administrativa. Artículo 57.1 LRJPAC, la ejecutividad de este que se dicta la resolución. Artículo 43.5 LEPOS, cuando sea firme en vía administrativa, por ejemplo, resolución que pone 9 de abril, recurso contencioso administrativo, plazo 1 mes, 2 meses. Fin a la vía administrativa sería el 10 de abril y habría 15 días para pagar. Si consejero, resolución a 9 de abril, vía administrativa 10 de abril, recurso 1 mes posible, 11 de mayo, firme en vía administrativa y 15 días para pagar. Procedimiento abreviado o simplificado, artículo 23 y 24 RPS, reducción de plazos, 1 mes. Optarán por este formato cuando haya indicios suficientes para calificar el hecho como infracción leve. Ejecución de sanciones y su impugnación. El Estado, comunidad autónoma, ejecutibilidad, recurso contencioso administrativo, sanciones ejecutivas, artículo 111.4.3 LRJPAC. Y luego, ciertamente, hay casos prácticos para examen y potestad sancionadora, evidentemente, bajo la responsabilidad patrimonial de la administración, pues artículo 106.2 de la Constitución Española, servicios públicos, se causa lesión a un particular, salvo fuerza mayor, tiene derecho a indemnización. Artículo 149.1.18, regulación LRJPAC, artículo 139 al 146, desarrollo en el Real Decreto 429/1993 RP, Reglamento de Responsabilidad Patrimonial. Regulación y características generales, surgimiento de la responsabilidad, responsabilidad contractual, contrato, responsabilidad extracontractual, responsabilidad patrimonial de la administración, características, responsabilidad total, todos los poderes públicos, responsabilidad directa, no subsidiaria por los daños producidos por sus trabajadores, artículo 145.1 LRJPAC. Artículo 145.2 LRJPAC, acción de regreso que la administración hace sobre los trabajadores. Responsabilidad objetiva, artículo 139.1 LRJPAC. Funcionamiento, pues organismos públicos, normal o anormal. Lesión, lo determinante es la existencia de la lesión. Presupuestos o requisitos de la responsabilidad. Lesión resarcible, antijuridicidad del daño.
El daño debe ser antijurídico, artículo 141.1 LRJPAC. La persona no tiene el deber jurídico de soportar ese daño. Los daños no previsibles en base a los conocimientos científicos existentes no serán indemnizables, pensado por infracciones sanitarias y similares. Actividad expropiatoria. Introducción, expropiación forzosa, incidencia negativa. Artículo 33 Constitución Española sobre el derecho de propiedad. Párrafo tercero. Por utilidad pública o interés social se puede privar a un individuo de sus propiedades. Privación de propiedad, indemnización. Artículo 149.1.8 Competencias exclusivas del Estado. Competencias sobre expropiación forzosa. Dictar legislación sobre toda comunidad autónoma, ámbito propio de competencias. Puede expropiar siguiendo la legislación del Estado. Régimen jurídico de la expropiación forzosa, sujetos, expropiante, beneficiarios, expropiado. Expropiante o titular de la potestad expropiadora. Los que expropian. Administraciones territoriales, Estado, delegación del gobierno, las comunidades autónomas, consejo de gobierno, consejerías, entes locales, el alcalde, presidente de la Diputación. Ley de expropiación forzosa 1954. Reglamento de expropiación forzosa 1957. Beneficiario, causa, utilidad pública o interés social. Representa esa utilidad pública o interés social. Sí, utilidad pública. Solo podrán ser beneficiarios las administraciones territoriales. Sí, interés social, beneficiario, administraciones territoriales o cualquier sujeto. Expropiado, titular de los bienes, derechos e intereses expropiados. Subjetivamente no hay exclusiones. Propiedad y posesión, ciertamente la propiedad de la finca, sería la arrendatario. Y B, pues tendríamos luego C, que sería servidumbre de paso, tema de las titularidades, donde aquí tenemos, se puede ver, por ejemplo, tenemos ahí una carretera donde A tiene la finca, luego C, y habrá una expropiación para servidumbre de paso en ese camino que se ha dibujado sobre la finca A. Con lo cual, ciertamente, hay elementos respecto a registros públicos, registros fiscales, titularidad pública y notoria, pluralidad de expropiados respecto al mismo bien. Plantea artículo 8 de la Ley de Expropiación Forzosa: la cosa expropiada se adquirirá libre de cargas, se expropian todas las titularidades. Artículo 6 del Reglamento de Ejecución Forzosa: los titulares de derechos e intereses sobre el bien expropiado, salvo los arrendamientos rústicos o urbanos, no percibirán indemnización independiente sin perjuicio de que puedan hacerlo valer sobre el justo precio derivado de la expropiación principal. Procedimiento de expropiación: general, especial, de urgencia. Importancia: no procedimiento vía de hecho. Actuación administrativa sin cobertura suficiente. Pérdida de privilegios, equiparación de particulares. Duración: 6 meses o más de 6 meses. Pago. Declaración de utilidad pública o de interés social. Requisito previo: no forma parte del procedimiento expropiatorio. Artículo 9, Ley de Expropiación Forzosa. Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin al que se haya que afectarse el objeto expropiado. Expropiación forzosa, no un fin o medio para algo. Y debe haber un control. Requisitos: ley, una ley por cada caso concreto. Ley, declaración genérica, resolución concreta. Declaración implícita: la utilidad pública se entiende implícita en todos los planes de obras y servicios del Estado, comunidad autónoma, provincia, municipio. Declaración de necesidad de ocupación: se pretende concretar y particularizar los bienes que se van a expropiar y los titulares de dichos bienes. Trámites: confección de lista de bienes, órgano administrativo competente, información pública, boletín oficial, ya sea del Estado, comunidad autónoma, boletín oficial de la provincia, periódico de razonable tirada, resolución de la necesidad de ocupación, lista definitiva de bienes, inicia el expediente expropiatorio, se inicia el procedimiento, notificación, publicidad, declaraciones implícitas, artículo 17.2 de la Ley de Ejecuciones Forzosas,
Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la explicación detallada de la necesidad de ocupación, se entenderá implícita en la aprobación del proyecto. Recursos: recurso de alzada, plazo de interposición 1 mes, plazo de resolución 3 meses. Expropiaciones parciales: cuando la expropiación implique solo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que la consecuencia de aquella resulte antieconómica para el propietario. La conservación de la parte de la finca no expropiada: podrá solicitar de la administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca. Fijación del justiprecio: 2 fases. Fase negocial, mutuo acuerdo, 15 días a partir del inicio del procedimiento. Hojas de aprecio: segundo modelo administrativo. Expropiado, 20 días, debe hacer una valoración de sus bienes motivada, quizá con la firma de un perito. Administración, 20 días, tiene 20 días para aceptar, rechazar la hoja de aprecio. Si rechazada, la administración rellena su hoja de aprecio. Expropiado, 15 días, no, 10 días, 10, no 15. 10 días para aceptar o rechazar, y crea máximo hoja de aprecio expropiado o mínimo hoja de aprecio de administración. Jurídico, provincial o territorial de expropiación forzosa, composición mixta, magistrado, administración expropiado, abogado del Estado o funcionario técnico en la administración, y expropiado pues tendrá notario, representante de la Cámara correspondiente. Acuerdo de justiprecio: pone fin a la vía administrativa sin recurrir recurso al contencioso administrativo. Acuerdo ejecutivo, ejecutable de inmediato. Pago y toma de posesión: 6 meses, demoras. Forma de pago: pago en dinero. Leyes sectoriales: pago en especie. Negativa de expropiado a percibir justiprecio. Consignación: Caja General de Depósitos. Artículo 49. Pago. Ocupación de bienes expropiados. Pago. Acta de ocupación. Artículo 53. Procedimiento de urgencia. Artículo 52. Excepcionalmente, vía habitual, necesaria la declaración de urgencia. Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno, cumplido el trámite de declaración de urgencia de ocupación, acta previa de la ocupación. Notificación: lugar, día, hora, hojas de depósito previo, cantidad simbólica, indemnización por urgencia, ocupación, fijación y pago del justiprecio. Reversión: características generales, artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa, en el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera una parte sobrante de los bienes expropiados, para apareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causa habitantes, pues pueden recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización correspondiente. Características: derecho que surge automáticamente, derecho que configura el ámbito legal, ejercicio: norma que esté en vigor en el momento de que surge el derecho de reversión y no por la norma en vigor cuando se llevó a cabo la expropiación forzosa. Registro de propiedad: ha de constar el derecho de adquisición preferente del expropiado. Supuestos: in ejecución, no establecimiento. La administración nos notifica que no va a llevar a cabo la obra. 3 meses de plazo para la reversión. La administración no notifica, más habitual, si transcurren 5 años desde la toma de posesión de los bienes sin que haya iniciado las obras. Una vez iniciadas las obras, si se suspende durante 2 años. Bienes sobrantes: notificación 3 meses, no hay notificación 20 años de la toma de posesión. Desaparición de la afectación: declaración de utilidad pública o interés social. Vías férreas abandonadas: notificación 3 meses, no notificación 20 años desde la toma de posesión. 2 excepciones: no habrá reversión cuando desafección, pero se establece una nueva afectación. Por ejemplo, el tren desaparece, pero hacemos un aeropuerto. Si la afectación dura un mínimo de 10 años. Devolución de la indemnización: artículo 55.1 de la Ley de Expropiación Forzosa. Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado. Cantidad: indemnización actualizada según el IPC. Si el bien ha tenido mejoras o deterioro, habrá una valoración. Paga: ocupación sin procedimiento de urgencia. 3 meses para abonar, para pagar. Plazo de caducidad. Recurso contencioso administrativo: no
no interrumpe el proceso. Resolución, diferencias en más o menos 3 meses. Y ciertamente tenemos aquí un esquemita de proceso contencioso administrativo, donde tenemos el hecho de que la disposición con carácter general, pretensiones, plazo de interposición, declaración, las pretensiones, declaración de no ser conforme a derecho y en su caso la anulación de la disposición, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas adecuadas para el restablecimiento e indemnización por daños y perjuicios. Plazo de interposición 2 meses. Actos administrativos, declaración de no ser conforme a derecho y en su caso la anulación del acto, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas adecuadas para el restablecimiento, indemnización por daños y perjuicios. Acto expreso, 2 meses. Acto presunto, 6 meses. Inactividad de la administración, prestación concreta, reclamación de la administración, plazo para cumplimiento 3 meses, ejecución de actos firmes, solicitud de ejecución, plazo de cumplimiento 1 mes, cumplimiento de obligaciones 2 meses a partir de contar del transcurso de 3 meses, 2 meses a contar a partir del transcurso del mes. Vía de hecho, un requerimiento de administración, respuesta en 10 días, no requerimiento, acudir a la justicia. Declaración de contrario a derecho, cese de actuación, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas adecuadas para el restablecimiento e indemnización por daños y perjuicios. Requerimiento, 10 días a contar desde el día siguiente de la terminación del plazo de 10 días. No requerimiento, 20 días desde el inicio de la vía de hecho. Órganos de las jurisdicciones contencioso-administrativas. La jurisdicción contencioso-administrativa es parte del Poder Judicial. Dentro de la misma cabe distinguir los siguientes órganos: juzgados de lo contencioso-administrativo, ámbito provincial; juzgados centrales del contencioso-administrativo en Madrid; sala de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas; sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional; sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Recursos contra sentencias. Recurso de apelación se interpone contra las sentencias dictadas por los juzgados del contencioso administrativo y de los juzgados centrales del contencioso administrativo ante las salas de los contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia y de la Audiencia Nacional, respectivamente. Plazo de interposición, 15 días siguientes a la notificación de la sentencia. Recurso de casación es extraordinario, solo cabe alegar determinados motivos tasados. Se interpone ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo contra las sentencias dictadas en única instancia por las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia y de la Audiencia Nacional. Se prepara ante la sala que ha dictado la sentencia en plazo de 10 días. Otros recursos serán recurso de casación para la unificación de doctrina, recurso de casación en interés de la ley y recurso de revisión. Y creo que con esto, en buena medida, hemos tratado un poco este tema, un poco arduo para algunos, pero importante, como es el tema de derecho administrativo respecto a la actividad de ordenación. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat. Beti jalpean.